Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? A ver, ya vamos a comenzar. En unos minutitos vamos a comenzar, ¿ok? Voy a acomodar esto bien acá. Voy a compartir este enlace para que puedan ingresar todos, ¿ok? Listo. Ahora sí. Muy bien, quienes ya están por acá. Muy bien, váyanse conectando. Perfecto. Listo. Bueno, hoy va a ser una tarde muy especial porque vamos a hablar acerca de estos 3 errores que no te permiten manifestar. Me voy a venir por acá porque quiero abrir y poder leer sus mensajes. ¿Quiénes ya están por ahí? Hola Gaby, ¿cómo te va? Buenas tardes. Perfecto. Vamos a dar un par de minutitos que se vayan conectando para poder arrancar, ¿sí? ¿De dónde eres, Gaby? A ver si me colocan ahí de qué país se están conectando. Hoy les tengo un material que realmente yo creo que les va a abrir muchísimo la mentalidad y les va a crear mucha conciencia, y cuando hay mayor claridad se puede empezar a manifestar mucho más rápido, ¿sí? Hola Karencita, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Marce, Ecuador, perfecto. Karencita desde Ecuador, Gaby desde Chile. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Daisy desde Santa Cruz, muy bien. Eso, váyanse conectando. Ya vamos a comenzar. A ver quiénes más están por acá. ¿Quién más? César, ¿cómo estás? Desde Guatemala. Hola Yelitza, ¿cómo te va? Buenas tardes. Francisco de Bolivia, claro. Yo también vivo en Bolivia. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? De hecho tenemos más o menos 40 minutos, así que quiero entrar en materia para que ustedes tengan el tiempo también de poder hacer alguna consulta o duda que si no alcanzamos yo mañana se las voy a responder, ¿ok? Hola Ana María de Argentina, ¿cómo estás? Qué lindo saludarlos a todos, ¿ok? Bueno, me voy a presentar súper rápido porque hoy no es tanto para eso. Así que, bueno, todos ya ustedes me conocen. Mi nombre es Jimena, creo yo que todos me conocen, creo, ¿no? De Perú. Hola, Juan Pacheco, ¿cómo te va? Y en esta búsqueda incansable de entender cómo funciona la manifestación, este año, en febrero, bueno, mi papi falleció. Eso fue como un shock. La verdad es que fue un shock, no como. Y me entró como una depresión, casi como un mes. Al mes creo que estaba terminando de reaccionar y asimilar lo que había pasado, porque fue muy rápido. Mi papi estuvo con Navidad en nosotros, se sintió un poquito mal en Año Nuevo y luego se puso un poco peor, y en la clínica nos dieron unos diagnósticos en 3 clínicas totalmente errados. Y ya no por presentimiento, yo trabajo con dietas, así que todos los síntomas a mí me daban una pauta de que podía ser algo gastrointestinal, así que me lo llevé al gastro aquí en la ciudad de Cochabamba y resultó que tenía cáncer, pero ya tenía metástasis, y estuvo 2 semanas en el hospital, en la clínica, y falleció. Y fue muy duro porque, o sea, realmente para mí fue como un shock, porque si bien mi mami había fallecido hace 4 años, yo veo a mi mamá años de su vida enferma,
con un tema de corazón, ya había recuperado, pero mi papá estaba según yo estaba saludable, ¿no? Entonces fue algo que pasó como tan rápido que me costó un poco asimilar. Obviamente en ese proceso de estar ese mes después de que mi papi partió a otra dimensión, porque todo es energía y nada se pierde, me empecé a hacer muchas preguntas. De hecho había lanzado igual un reto de 21 días, donde les dije que se empiecen a preguntar cosas como ¿qué es lo que les impedía manifestar? ¿No? Y este mismo reto me sirvió mucho a mí para poder abrir los ojos y empecé a buscar la información, más que buscar en libros, a preguntarme, meditar y preguntarme qué es lo que hacía que realmente algo se manifieste. Porque claro, yo vengo manifestando muchísimas cosas en mi vida. De hecho, he salido de una situación económica bastante complicada en la que incluso dormía en el suelo, pero cuando empecé a hacer estas preguntas me empezó a llegar información, además que había decidido dejar de ver redes, ¿okay? Por un lado, como para que no existe interferencia de información, pero un día me levanté, me desperté y escribí un decreto. No un decreto normal, como en el que te dicen todo en tiempo presente, era más un decreto como de pedir ayuda a mi yo superior. Yo no sé cómo tú ves Dios, el universo, y tampoco te quiero decir cómo debes creer, porque eso es algo personal y espero que nadie te venga a decir cómo debes creer en ese Dios, universo, cree como tú quieras. Pero para mí, mi yo superior soy yo misma, siempre me la imagino, o sea, me imagino a mí misma más grande en otra dimensión. Entonces, este decreto que yo me escribí a mí misma era un decreto en el que yo decía que iba a lograr ciertas cosas, ¿no? Y decía, voy a lograr esto, voy a lograr aquello, pero y si no voy a lograr esto, quiero que me quites el deseo, porque era como que estaba muy afectada con lo que había pasado con mi papá también, y tal vez a punto de renunciar en ese momento, no tal vez, sino que quería saber cómo funcionaba la manifestación. Y ahí sí me llegó la información, obviamente a través de videos. Yo no estaba viendo ni redes sociales, pero justo lo que yo había escrito, es decir, lo que yo quería lograr económicamente, en calidad de vida, todo eso que yo había escrito y había pedido en forma de ayuda, como te digo, no en decreto. Te voy a decir, o sea, yo lo que escribí fue, mira, te pido que si realmente hay una forma de manifestar, que yo quiero entender cómo funciona la manifestación, cómo es que se da el proceso de manifestación. No quiero basarme en técnicas, y yo lo dije literal, no quiero basarme en técnicas tradicionales, quiero entender qué hace que una cosa se manifieste en esta vida. Y si es posible, yo quiero manifestar esto en cantidad de dinero, y si es posible, quiero manifestar esto en calidad de vida, y si es posible, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, ese fue como mi decreto o solicitud, diría yo. Y me empezó a aparecer información muy específica de cómo yo había pedido las cosas. Entonces ya ahí fue muy obvio porque me aparecía la misma información, y luego, una vez que yo decidí ver esta información, era como que me estaban dando las herramientas para yo poder llevar mi negocio al siguiente nivel, ¿no? Y era algo que yo ya hacía durante 5 años, pero no lo había visto desde un punto de vista, o sea, con una visión más grande, ¿no? Entonces, para mí fue como que toda la vida estuvo ahí una opción de poder ganar mucho más dinero, pero mucho más dinero, pero que no la había visto. Y no solo estaba ahí, sino que yo ya la hacía, pero sin visión. Sin visión, sin un objetivo, y obviamente eso lo que me permitiera ganar cierta cantidad de dinero. Después de eso, sí, me puse a estudiar mucho a Tony Robbins, porque fue una persona que empezó a mover muchas cosas en mí por la forma en la que hablaba. Yo mucho tiempo no quería seguir a este señor porque me parecía como que hablaba mucho solo de negocios, ¿no? Pero la verdad es que empecé a entender cómo funcionaba el tema de la manifestación gracias a todo lo que él empezó a explicar en varios de sus talleres que empecé a revisar. Y luego decidí tomar un taller. Y ahí todo para mí quedó clarísimo. Y es esto que yo les quiero compartir ahora, ¿ok? Primero, quiero que partamos por algo, ¿sí? Hoy, si bien vamos a hablar acerca de los 3 errores que no te permiten manifestar, y vamos a acabar entre hoy y mañana este tema, porque se los quiero explicar así con lujo de detalle, lo primero que quiero decirte hoy
es que quiero que tengas la certeza y la seguridad de que no existe ningún deseo que tú no puedas cumplir. O sea, no existe. Todo aquello que tú deseas, espero que sí desees cosas que sean buenas para ti y que para el resto también y que no afecten negativamente a otras personas, pero que todo aquello sí es posible. Y algo que es indispensable es que tú creas que esto se hace de manera rápida. Porque yo creo que todos ustedes, como yo, tal vez están aburridos de sí tener alguna técnica que te puede como salvar en el momento, porque para mí se han vuelto eso las técnicas de manifestación. Parecen las medicinas tradicionales que te calman el dolor por un momento, pero luego tu realidad vuelve a ser la misma. O si bien has avanzado, pues pareciera que la historia se repite. A mí me pasó. Yo siempre estoy como queriendo mejorar la parte económica. De hecho, la he mejorado muchísimo después de haber salido de que no tenía ni siquiera para 50 pesos, menos de $10 para comer cada día. Pero mejoré muchísimo, ¿no? Pero el tema es que ya ahí quería mejorar más y me estaban pasando eventos, como por ejemplo lo de mi papá, que yo ya estaba a punto de hacer una inversión. Y con lo que pasó con mi papá, entonces otra vez el dinero se me fue. Y es como quedarte con lo mismo, ¿no? Y entonces para mí las técnicas de manifestación representan eso, son medicinas temporales, porque te dan como fe un ratito, motivación de que, ay, sí, lo voy a lograr. Entonces empiezas con la afirmación, el decreto, te motivas un rato tú y luego probablemente ves algo de manifestación, porque sí estás enfocado en ese momento, pero luego de un tiempo necesitas de nuevo otra técnica. Y entonces llega a ser como desgastante, porque no estás encontrando esta manera de poder hacer que esto fluya para ti de manera constante. Y eso es lo que pude entender con Tony Robbins, ¿ok? Cómo lograr hacer que una manifestación o algo que tú deseas se convierta en algo que sea parte de tu hábito, ¿sí? Entonces, primero que si estás ahí con un cuadernito de notas, espero que sí, si no, trata de tener una hojita, algo donde vas a anotar lo que te voy diciendo, pero algo que quiero que tengas así en cuenta es un requisito indispensable, que tienes que creer que los cambios sí son inmediatos, ¿ok? Entonces, primero que se hacen a partir del cerebro, y aquí viene la parte científica que te voy a explicar también hoy día de por qué funcionan, ¿ok? Y bueno, Daisy dice, a mí nada me funciona, me empeora, ok, perfecto, igual lo vas a ver por qué, vas a entender por qué, ¿sí? Entonces, vamos a partir por un punto antes de entrar a los 3 errores, y es que sí hay leyes que se van a cumplir, o sea, hay leyes que sí se cumplen, sí o sí, y una de esas es que donde tú pones tu enfoque, pones tu energía. Entonces, donde esté tu enfoque va a estar tu energía, y a eso que le estás dando energía constantemente, eso es lo que se va a terminar manifestando en tu vida. El problema de esto, ¿sí?, es que mucha gente no sabe dónde está su energía, porque es como les digo, ¿no? La gente está como, sí, quiero manifestar esto, pero su energía está en otro lugar, tal vez en el problema, y por eso ve más de lo mismo. Y esto sé que es algo que ya nos los han dicho siempre, pero es bueno repetirlo, porque sí, esto es una ley, ¿ok? Es una ley que se va a seguir cumpliendo, que es donde tú pones tu enfoque, estás colocando tu energía, y eso obviamente va a seguir manifestándose en tu vida o se va a terminar manifestando. Otra de las cosas que sirve como ley es entender que todos los resultados tienen origen en algo que los causa. O sea, todo resultado que tú ves en tu vida, no importa no importa si sea bueno o malo, todo resultado que tú estás viendo en tu vida en este momento tiene el origen en algo que los causa. Ahora, ¿qué es lo que causa eso? Justamente es un patrón de pensamientos constante. ¿Ok? Si quieres anotar eso. Lo que está causando los resultados que hoy tienes es un conjunto de pensamientos, ¿sí?, que son un patrón de pensamientos, es decir, pensamientos repetitivos, que los está causando. Entonces, no eres consciente, por eso no quiero que te sientas culpable, y sí quiero liberarte probablemente de esa carga que nos ha hecho creer, porque a mí igual me hizo creer durante mucho tiempo que el problema era yo, ¿no? Que entonces, como uno ve tanta gente como que, ay, sí, yo logré manifestar, yo esto, yo aquello, y yo, pucha, hoy me sentí cuando falleció mi papá que no pude manifestar porque yo me lo imaginaba sano, estaba haciendo decretos, afirmaciones, haciendo liberación y todas las técnicas que ustedes se puedan imaginar en uno, ¿sí? Y todo.
Y yo me preguntaba, ¿qué tan mala soy yo que no he podido manifestar que mi papá se haya podido salvar? Porque yo sí estoy consciente de que una persona es capaz de lograr cualquier cosa, pero sí hay un requisito indispensable, que es que la persona original, es decir, tiene que tener ese deseo. Y mi papá definitivamente quiso irse. Yo hoy entiendo, gracias justo a todo lo que aprendí, que él decidió irse, y eso también me quitó muchísimo peso de encima, porque a veces uno sufre por situaciones que son ajenas a uno, ¿ok? Entonces entendamos que cada resultado tiene el origen en algo que los causa, que esto que lo causa sí es un conjunto de pensamientos que son un patrón de pensamientos, que tú no eres consciente, ojo, ¿ok? Y esto lo vamos a repasar en un ratito. Ahora, cada toma de decisión, o sea, cada cosa que tú decidas, cualquier cosa, oye, me voy a tomar el agua en vez de la gaseosa. Estoy poniendo ejemplos. Va a traer sí o sí una consecuencia lógica. Eso también quiero que lo anotes, ¿ok? Cada toma de decisión tiene una consecuencia lógica. Por ejemplo, yo puse esto que iba a dar este taller gratuito estos 2 días, mucha gente lo vio y no se sumó. Es una acción, decidir no sumarse, pero eso trae una consecuencia lógica, que es que va a tener falta de información que probablemente 100% le hubiera cambiado su vida. Tú tomaste la decisión de venir a este taller y si entiendes la información vas a tener un cambio de verdad en tu vida. Entonces, cada decisión que tomamos siempre va a tener como consecuencia algo, ¿verdad? Y eso tiene que crearse en tu cabeza, que nada de lo que ves en tu mundo es automático, ¿no? Es que no sé por qué, porque a veces la gente cree que, es que esto yo no sé por qué pasó, yo no lo hice. No, todo lo hacemos nosotros, ¿sí? Todo lo creamos nosotros. Ahora, los pensamientos negativos son un mal hábito. Eso también quiero que lo anotes. Los pensamientos negativos son un mal hábito. Los pensamientos negativos son un mal hábito. Entiéndeme esto, ¿sí? No es solo una frase. Cuando uno habla de hábitos, estamos hablando, por ejemplo, de si alguien tiene el hábito de tomarse gaseosa todos los días o 2 veces al día, ya es un mal hábito, ¿no? Un mal hábito es algo que sabes que va a tener como consecuencia algo malo. Entonces, los pensamientos malos son un mal hábito, es decir, la gente los ha convertido en hábito. ¿Y por qué son malos hábitos? Porque como consecuencia te van a traer que manifiestes cosas malas en tu vida. Entonces, si estás viendo cosas malas en tu vida es porque tienes un patrón de pensamientos malos. No estoy diciendo que tú seas malo, ni que seas mal, estoy diciendo que tienes un conjunto de pensamientos malos que están siendo repetitivos y que probablemente tú no eres consciente. De hecho, en la mayoría de los casos no somos conscientes, ¿sí? Entonces, entremos a ver este primer punto y aquí vamos a empezar ya a entender cómo funciona el cerebro, ¿ok? Jime, no te preocupes, escucha el taller y vas a ir entendiendo qué es lo que pasa, ¿ok? Dice, ¿por qué empeora si yo he cambiado mis creencias, mis pensamientos negativos? Jime, ya, bueno, voy a entrar en tema, pero ya para responderte esto. Si tú dices que has cambiado tus creencias y tus pensamientos negativos y sigues viendo lo mismo, es porque no los has cambiado. Eso es simple, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy para decirles las cosas como son para que mejoren, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y para continuar con lo que acabas de mencionar, porque igual va enganchado a lo que tengo que decir, cuando una persona cree que tiene pensamientos positivos, pero está viendo cosas negativas en su vida, es porque tiene pensamientos negativos. No es que ha creado pensamientos positivos. Uno cree que tiene pensamientos positivos porque tal vez cuando tú te acuerdas, tú estás repitiéndote pensamientos positivos, pero eso no quiere decir que tú tengas pensamientos positivos. Y lo vas a entender ahora. La idea es esa, que la entiendas ahora, ¿ok? Así que vamos a ver el primer error, ¿sí? Primer error cuando alguien no manifiesta algo que desea. El deseo que quieres manifestar no tiene la fuerza como para moverte de donde estás a donde quieres llegar, ¿ya? Y aquí sí voy a empezar a entrar ya en profundidad para que vayan entendiendo cómo sucede.
Vuelvo a repetir, el deseo que quieres manifestar no tiene la fuerza como para moverte de donde estás a donde quieres ir. Por ejemplo, tú estás en el punto A, que puede ser quiero más dinero y quieres tener una cantidad de dinero que te pondría en el punto B. Entonces, ese deseo, que es el punto B, no tiene la suficiente fuerza como para llevarte de la A a la B. No tiene, ¿ok? Esa fuerza se genera con energía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa y cómo funciona el cerebro? Aquí ya voy a entrar en materia, así que atentos, por favor, porque lo que voy a empezar a hablar es lo que va a transformar todo su entendimiento. El cerebro y las manifestaciones se hacen no por afirmaciones, no por decretos, no por meditaciones, se hacen por cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro, y esto es algo que les vengo diciendo, ¿ok? De hecho, yo lo entendí en la Cábala, cuando estaba estudiando la Cábala. Nosotros ya somos seres espirituales. No estamos aquí para querernos convertir en seres espirituales, o no deberíamos, ¿ok? Porque ahí la gente se pierde. Estamos aquí porque decidimos, siendo espirituales, venir a jugar un juego de humanos. O sea, es decir, vinimos a ser humanos, ¿ok? Vinimos a ser humanos. Y si quiero jugar este juego de humano, necesito entender las reglas del ser humano, no del ser espiritual, porque espiritual ya somos, ¿ok? Entonces necesito entender cómo funciona el juego de ser humano. Y para entender cómo funciona el juego de ser humano, sí tengo que entender cómo funciona mi cerebro, mi mente, porque mi mente es la que va a enfocar el pensamiento. El cerebro, tenemos tres tipos de cerebro: el cerebro primitivo, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex, ¿ok? Son tres tipos de cerebro. El cerebro primitivo es el que maneja el 95% de la información. Este cerebro primitivo, como tú habrás escuchado en algún momento el subconsciente, pero yo te lo voy a poner como cerebro, ¿ok? Este cerebro primitivo es como si fuera, literalmente, o sea, por eso es cerebro, ¿verdad? Pero es como el que almacena la información, como si fuera un disco duro, literalmente es un disco duro. Y tiene unas características que no van a cambiar y no cambia en ningún ser humano. Y es que el cerebro primitivo siempre te va a evitar el dolor, porque está diseñado para evitarte el dolor, y te va a acercar al placer. Ese es su único objetivo, ¿ok? Y luego, siempre trabaja bajo hábitos. Entonces, si entendemos esto que es tan básico, ¿ok? El cerebro, acuérdate, este cerebro primitivo, que es el que dirige toda tu información, aunque tú creas, ay, no, es que yo conscientemente estoy afirmando que soy rica, soy rica, soy rica, pero si tu 95% está en contra de esa información, tú perdiste, yo perdí, o sea, no tú, yo y el mundo entero. ¿Por qué? Porque estamos guiando un 5% contra un 95% de información que ya está ahí almacenada, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde entra el significado que ese cerebro primitivo ha almacenado. Lo que está mal no es el cerebro, es la información que tiene almacenada. Por ejemplo, yo que enseño dietas, ¿sí? Yo he renovado mi programa de dieta hace bastante tiempo, pero ahora le he puesto, o sea, está a full, ¿ok? No hay margen de error. ¿Por qué? Cuando una persona... Te voy a poner el ejemplo de dieta porque es mucho más fácil que te des cuenta. Pero, por ejemplo, cuando una persona quiere hacer dieta, al principio se entusiasma. ¿Por qué? Porque está obviamente su motivación inicial. Y entonces dice, ok, voy a bajar de peso, y el primer día empieza con que, hoy voy a tomar agua, hoy voy a dejar de comer esto, voy a hacer otro, o voy a meterme al gimnasio. Y va bien el primer día, el segundo, el tercero, pero al quinto ya no le gusta. A la segunda semana ya está plumeando, ¿verdad? O sea, plumeando quiere decir está molesta, por si acaso para en otros países, cuidado, significa otra cosa. Está molesta o molesto, y al mes lo abandona. ¿Por qué pasa esto? Porque la persona está usando su fuerza de voluntad, es decir, estoy utilizando mi 5% consciente de que quiero bajar de peso, pero tengo el 95% en contra. ¿Por qué? Porque si bien la persona de manera consciente dice quiero estar más delgado o más flaco porque es más saludable, el cerebro puede, en algún momento de la vida de esa persona, pudo almacenar información que dieta significa dolor.
Y dolor, ¿sí? Es la información que la persona le dio. Por ejemplo, si a la persona le dijeron, o la persona sabe, oye, lo que pasa es que ya no vas a tener que comer tal cosa, y ella asoció, la persona asocia, no es que sea verdad, la persona dijo, oye, yo voy a tener que dejar de comer y eso ya no me permite salir con mi familia a almorzar juntos. O ya no voy a poder ir al cine, o no voy a poder salir con mis hijos a comer helado. Y entonces la persona está asociando que la dieta es dolor, ¿me entiendes? No es que sea la información, no es que esté buena, pero el cerebro almacena lo que tú asocias en ese momento. Entonces, por ejemplo, si tú pensaste, ay, pucha, es que hacer dieta, es que no, pues no voy a poder cocinar lo que a mí me gusta, entonces no voy a poder disfrutar, y entonces el cerebro está haciendo total asociación de dolor a eso que tú quieres hoy hacer de manera consciente. Y como el cerebro ya tiene la información de que dieta o bajar de peso significa dolor, no le vas a ganar, porque el cerebro te va a alejar sí o sí del dolor. Pasa exactamente lo mismo con el dinero. Si en algún momento de tu vida, y de hecho puede ser que tú ni siquiera sepas en qué momento y no es necesario, pero te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú cuando eras niño viste una pelea de tus papás que se estaban peleando por dinero, ¿no? Entonces, es que falta esto, lo otro, y se peleaban por dinero. Entonces, tu cerebro cuando eres niño lo que hizo fue asociar, se están peleando por dinero, el dinero es sufrimiento, es dolor. Entonces, tú hoy no lo sabes conscientemente, pero esa información ya está guardada en tu cerebro. Entonces, cada vez que tú dices, yo quiero ser rica, es más, soy rica, soy millonaria, soy esto, soy lo otro, tu fuerza de voluntad, como en la dieta, va a poder 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero luego puede ser que incluso manifiestes algo, pero luego te saboteas tú mismo, lo que yo les acabo de decir también. O sea, yo llegaba a tener una buena cantidad de dinero y estaba a punto de hacer alguna inversión o comprar algo significativo para mí y pasaba algo. Chao dinero. ¿Por qué? Porque existe una asociación de información en mi cerebro donde seguramente yo le dije dinero es dolor, ¿me entiendes? Entonces tu cerebro siempre te va a alejar del dolor y es cuando la persona empieza a darse cuenta que se estás autosaboteando, porque tú conscientemente dices, pero es que yo quiero ganar más dinero, yo quiero hacer más cosas, pero ¿por qué no me sale y no me sale? Es porque hay una asociación en tu cerebro de que dinero significa dolor. Lo mismo pasa con las parejas. Por ejemplo, si tú quieres tener una relación maravillosa, que no sé, pues que te lleves súper bien, que tu marido sea súper detallista contigo, ¿no? Todo eso lo quieres conscientemente, con tu 5%, que es el cerebro neocórtex. Pero vamos a suponer que tú viste en tu infancia, no necesariamente de tus padres, puede ser de alguien a quien tú le creías, o viste tanta información en la tele de que el matrimonio era lo peor, de que era violencia. Entonces tu cerebro asocia matrimonio igual a dolor, por lo cual, aunque estés luego en una relación, te va a alejar. Y va a hacer todo hasta sacarte de la relación, porque tu cerebro tiene un solo objetivo, es alejarte del dolor, porque te tiene que mantener en sobrevivencia. Ese es su objetivo, te mantiene en sobrevivencia, ¿ok? Entonces, como ese es el verdadero objetivo del cerebro, lo que está mal es la información, no el cerebro, no lo tengo que arreglar. Entonces, mucha gente cree, ay no, solamente los grandes nacen con suerte, yo no voy a poder cambiar. No, la diferencia es que ellos tienen la información en el lado correcto, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablábamos del primer error, el deseo que quieres manifestar no tiene la fuerza como para moverte de donde estás, es porque primero el cerebro, así como tiene su característica de que te va a alejar del dolor y te va a acercar al placer, en primera instancia siempre va a escoger alejarte del dolor. Es decir, entre que yo tenga que sobrevivir a comer algo que me encanta, que me puede dar placer, el cerebro siempre te va a hacer escoger por alejarte del dolor. Vamos a poner un ejemplo muy hipotético, pero si digamos yo estaría en la selva, ¿no? Estaría en la selva y estoy con un león que está a punto de comerme, para el cerebro eso es peligro, dolor, y su objetivo es sobrevivir. Y por otro lado está aquí un manjar que yo quería comer. Entonces el cerebro va a hacer que yo elija siempre primero por el dolor, porque su objetivo es sobrevivir. Entonces el cerebro no actúa tanto entre escoger, siempre va a escoger el evitarte el dolor, más que darte placer, ¿ok? Entonces ese es el segundo punto que tienen que entender. Ahora, ¿qué pasa con el tema del deseo?
Una vez que también una persona puede hacer un cambio de información, es decir, colocar el lado correcto de que esto es malo, porque si una persona se empieza a asociar el significado correcto, por ejemplo, ay, la Coca-Cola sí es mala, ¿no? O sea, y de hecho es mala, por cierto. Entonces, tiene que asociar bien la información, porque si no, nunca la va a dejar de consumir. Entonces, ya que sé que es mala, pues ahora tengo que tener un deseo que realmente me mueva. Porque a veces si la persona no, o sea, digo, ay, no, me gustaría ganar más dinero, pero igual que estoy bien cómoda, ¿no? O sea, decir, ya vivo súper bien, y entonces me gustaría, pero si se da, ¿no? O sea, si se da bien, si no, agradezco lo que tengo. Y eso es conformismo. El conformismo, de hecho, Tony Robbins dice que el peor enemigo del éxito es el propio éxito, ¿no? Y éxito no se refiere a que hayas logrado algo, una cantidad X en dinero. Éxito es si tú te pones un objetivo, lo logras, es éxito. El tema es que uno mismo empieza a ser conformista con el tema de las cosas que logra, porque entonces como está en un estado de comodidad y esa comodidad para el cerebro sigue siendo placer, pues obviamente el cerebro no tiene por qué moverte de donde estás, a menos que tú le digas que donde estás es doloroso, ¿ok? Entonces, si le empiezas a dar las instrucciones correctas a tu cerebro, como es doloroso, ¿sí? Entonces sí, tu manifestación va a ser mucho más rápida, ¿ok? Vamos con el segundo punto, porque el tercero lo vamos a dejar para mañana, y mañana vamos a terminar de hablar de algo que es muy, muy importante, que son ¿cuál es la ruta que se debe hacer para hacer estos cambios? ¿Ok? Hablemos del segundo error que la gente comete al querer manifestar sus deseos. Primero, que el deseo que tú tienes, dices que lo tienes, pero no te mueve, ¿no? Y si quieres, déjame en los comentarios, ¿cuál es el deseo que tú quieres manifestar? Y mi pregunta es, ¿por qué no lo has logrado? Y si quieres responderme eso, déjamelo también en los comentarios. Entonces, segundo error que se comete, sentir que no tienes que hacer nada y creer que sentir es el secreto, ¿no? Entonces, yo sé que esto es exactamente el título de Neville Goddard, uno de sus capítulos, creo, de cómo se asume para poder manifestar. Si bien sentir, ¿sí?, puede ser una verdad para manifestar, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque primero, ¿cuántos de ustedes han escuchado de que para manifestar no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente sentarte a imaginar? De hecho, yo misma estaba convencida que era así. Por eso cuando empecé a revisar cada vez que manifesté qué es lo que pasó, siempre había una acción, siempre. Y si tú revisas la información de toda la gente que logra cosas en el mundo, aunque te digan yo no hice nada, igual lo están haciendo. Lo están haciendo. Están haciendo una acción, ¿ok? Entonces, muchos cometen el error de, ay, me voy a sentar, voy a escribir mi deseo, me voy a sentar y me voy a imaginar que ya está y voy a sentir. ¿Y por qué también esta parte es una verdad a medias y es un arma de doble filo? Porque así como tenemos el cerebro reptiliano, que sería el cerebro primitivo, el que se los acabo de explicar, tenemos el cerebro límbico, que es la parte emocional. Es ahí donde están tus sentimientos, ¿no? Y los sentimientos son la peor guía para una manifestación y para tener una vida exitosa. Es más, ¿cuánta gente hoy decide emocionalmente y siempre decide mal? Ejemplo, ¿no? Es que hoy estoy feliz y por eso voy a empezar a bajar de peso, pero mañana estoy deprimida y entonces me doy de atracones, ¿me entiendes? O lo que pasa es que yo lo amo, aunque me maltrate, pero es que lo amo. Y entonces empiezan a elegir por el sentimiento. Y sus elecciones siempre son erradas. Entonces, los sentimientos y la parte emocional es justamente la guía que no quieres. Porque si la emoción que sientes es la que te hace tomar una decisión, estás mal. Pero si tú eliges un objetivo y en base a ese objetivo empiezas a actuar, eso te va a generar otra emoción. Esa emoción, sí, pero no es que la emoción me guía, es al revés, ¿ok? No es siento la emoción y entonces me dejo guiar, no. Es yo elijo lo que quiero desde la parte consciente y eso me hace actuar y eso me genera una emoción. Entonces yo dirijo mis emociones y no al revés.
Entonces, este es otro error que se comete en el tema de las manifestaciones, que la gente quiere sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que llega ese momento en el que probablemente estás meditando, cierras los ojos y dices, ok, me voy a imaginar que estoy manejando mi auto 0 kilómetros y sientes, hasta hueles, ¿no? El cuero nuevo y tú dices, sí, lo voy a manifestar, pero no pasa, porque tú estás buscando el sentimiento, ¿ok? Pero lo que tienes que hacer es simplemente tener el objetivo claro y ver las oportunidades para actuar. Está bueno tener la imaginación porque le estás creando una nueva ruta al cerebro de decirle, oye, esto es lo que quiero, pero no le estás diciendo qué es lo que no quieres, que es lo más importante, ¿ok? Entonces, ese es el verdadero problema. El punto 3 lo vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Porque mañana es un día muy importante porque mañana van a entender cuál es la ruta. Porque este cerebro, ¿sí? Este cerebro primitivo no lo podemos cambiar, es decir, como está diseñado, ya está diseñado, ¿ok? Pero sí podemos cambiarle la información. De manera que ahora este cerebro empiece a actuar a nuestro favor. ¿Cuál es la maravilla cuando se empieza a cambiar la información? Una vez que se cambia la información, el cambio es inmediato. Tú has escuchado esto que dicen, claro, tú quieres ser rico, tú quieres lograr tal cosa, pues tienes que tener esa mentalidad, tienes que pensar como si pensara esa persona, pero ni siquiera piensas porque ni siquiera sabes cómo es esa persona, ¿me entiendes? Entonces, cuando pasa esto, cuando se hace un cambio de información en el cerebro, ¿sí? En ese mismo momento cambia la información de tu cerebro, por lo cual tu mentalidad cambia. Y entonces ahora no es que estás pensando, ojalá y se manifieste mi deseo, sino que existe la certeza de que ya se va a manifestar, ¿ok? Y esa es la gran diferencia. Vamos a revisar algunas preguntitas, si puedo contestar, pero mañana vamos a cerrar este tema, ¿sí? Si quieren compartir con alguien más, va a estar genial. De hecho, mañana les adelanto que voy a lanzar un curso, ¿sí? Así que mañana voy a lanzar un curso, vénganse vénganse listos, porque los primeros 5 días voy a lanzar con un curso que va a estar va a ser un precio con acción rápida, es decir, un precio más bajo, ¿sí? Pero que va a estar habilitado durante 5 días. A ver, les leo mejor de acá porque de aquí no. Gabriela dice, es como decir quiero dinero, no se lee. Qué raro, vamos a leer otra vez, a ver. Aquí dice Gaby, es como decir quiero dinero y pensar y si me asaltan, no, es que Gaby, estás volviendo a pensar de la forma tradicional. A ver, quiero que entiendas esto. Todo lo que les estoy explicando no tiene que ver con lo tradicional, ¿ok? No es tanto como que tú digas quiero dinero y si piensas por ahí me asaltan. No es un pensamiento del cual tú eres consciente. ¿Ok? No es algo de que tú digas, quiero dinero, por ahí me asaltas. No, es decir, tú puedes decir en este mismo instante, yo quiero dinero. Y todo el tiempo pensar, quiero dinero, soy millonaria, soy rica. Y no necesitas ningún pensamiento adicional, porque la información ya está en tu cerebro. Tu cerebro te va a alejar del dinero. Tu cerebro es el que hace todo. Tu cerebro te tiene que alejar del dolor. Y si tu información de dinero ya está asociada a dolor. De hecho, si a alguien aquí le está costando manifestar dinero o se le va, ¿me entienden? Es porque ya hay una asociación de que el dinero significa dolor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando la anterior vez me preguntó una persona, sí, pero por ejemplo es que mi negocio a mí no me funciona porque yo odio las ventas y mi negocio es de vender. Yo le digo, claro, odias las ventas, pero entonces ¿cómo quieres vender? Si tu cerebro ya tiene un significado de vender es doloroso. Entonces, claro que no vas a poder vender. Entonces, un significado que le vamos dando a las cosas. No necesitas estar consciente de eso, ¿sí? Porque en realidad todos los pensamientos ya están de manera inconsciente. Wendy dice, sí, Jim, exactamente.
así he manifestado. Se me ha revelado el siguiente paso. Porfa, no confundas a la gente. No entendí, Wendycita, ¿qué quisiste decir? Jime, y exactamente así he manifestado. Se me ha revelado el siguiente paso. Porfa, no confundas a la gente. Bueno, yo no estoy confundiendo, yo estoy hablando mi verdad, ¿ok? Entonces, pero si a ti te está confundiendo, Wendycita, pues no pasa nada, ¿sí? Esa es tu percepción. Jime dice, encontrar un trabajo, tener libertad financiera, perfecto, ese es tu deseo, ¿ok? ¿Qué dice Wendy? Yo pasé por Tony Robbins y Lain García y en serio es más sencillo que todo eso. Dios hasta a sus cursos. La mente supraconsciente revienta cualquier creencia. Usa tu poder, el de Dios y no el de la mente. Bueno, Wendy, mira, lo que yo te invito es a que lo que tienes que hacer tú en este momento es ir a seguir tus creencias. Yo no estoy aquí para imponerte una creencia mía, yo estoy aquí para decir cómo es, cómo funciona y cómo es la ciencia, ¿ok? Y la mente supraconsciente, claro que existe, como tú la quieras llamar, Dios, universo, mente supraconsciente. Yo creo que tu conflicto viene porque tú tienes creencias arraigadas, ¿ok? Pero no te preocupes, a mí no me afecta que alguien crea de manera diferente. Si tú tienes un conflicto, estás en toda la libertad de poder salirte, querida Wendy, ¿ok? Yo no confundo a la gente, ya la gente, miles y miles de personas están mal ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden manifestar creyendo que existe este Dios o esta mente supraconsciente a la que tú le llamas y pensando que probablemente su voluntad no es que ellos puedan manifestar lo que desean. Y eso sí es mentira, ¿ok? Entonces, eso sí es mentira. Muy bien. Daisy dice, pero algo para comenzar. Daisy, para comenzar, ¿qué es lo que te tiene que quedar claro en tu cabeza? Por ejemplo, tú tienes que tener un deseo claro, y esto es algo que vamos a hablar el día de mañana, ¿ok? Tú tienes que tener un deseo claro en tu cabeza. Y lo que tienes que pensar es, ok, quiero esto y en tal fecha. Si no tienes claridad, trata de anotarlo y tratar de clarificarlo lo más posible que puedas. ¿Por qué? Porque sin claridad no se pueden alcanzar objetivos. No se puede, no vas a poder manifestar tu deseo. Entonces vas a estar manifestando por suerte, pero no a propósito. Y cuando tú lo haces a propósito, cuando empiezas a manifestar a propósito, pues no solo vas a manifestar una vez, vas a manifestar una, otra y otra y otra vez y vas a manifestar muchas veces, ¿ok? Entonces, primero tienes que tener claro tu deseo y luego tienes que entender cuál es tu dolor en este momento para darle la información correcta a la mente. Por ejemplo, si tú lo que quieres manifestar es dinero, ¿ok? Tú dices, ok, quiero manifestar X cantidad de dinero. ¿Por qué quieres manifestar eso? Probablemente porque tu dinero ya no te alcanza. Entonces, tu dinero no te alcanza, lo tienes que hacer más doloroso, ¿ok? Entonces, cuando tú creas que, es que el dinero a mí ya no me alcanza, pon más énfasis en ese dolor, porque tu mente te va a sacar de ahí una vez que lo vea realmente doloroso. Pero cuando no es tan doloroso, para la mente sigue siendo cómodo, y cómodo para la mente sigue entrando en el estado de placer, ¿ok? Muy bien. Espero que con eso te haya quedado claro. Igual mañana ya vamos a poder hablar más, ¿ok? Acerca de esos objetivos. ¿Quién más? Dice Patti de la Rosa. Jime, ¿vas a dejar la clase en WhatsApp? Sí, por favor. Patti, la puedes ver en diferido en el mismo enlace que les he mandado ahora, ¿ok? Gabriela dice clarísimo. Adri, Jime dice, me quedé en creer que los cambios son inmediatos después que viene. Mira, los cambios son tan inmediatos que cuando tú haces el cambio de mentalidad, lo que vas a empezar a ver en ti, ¿sí? Primero es que tu percepción de las cosas ya no son las de antes, es decir, tú no piensas, oye, qué difícil es.
¿no? Tú piensas, oye, esto es posible, y empiezas a tener la información para lograr ese objetivo que tú quieres, y te pones en acción, porque para mucha gente, ¿me entiendes? Para mucha gente el problema es que también saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y no lo hacen, no porque, ay, me quiero morir, no. Por ejemplo, cuando yo trabajo con gente con dietas, ellos saben que tienen que dejar azúcares, carbohidratos, dejar gaseosas, porque saben que los está terminando, no solo con su sobrepeso, los va a terminar enfermando, ya que la mayoría viene con enfermedades, ¿ok? Entonces eso no es mala suerte. Eso es una acción repetidas veces que está dañando su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente que no puede dejar el hábito es porque está relacionando la información de dieta a dolor. Pero cuando le cambias la información y le colocas dolor, más bien le pones dolor a lo que le está causando lo que come hoy, entonces la persona al día siguiente ya está empezando a hacer cambios. Y esos cambios van a ser constantes. ¿Ok? Esos cambios van a ser constantes. Entonces, no es algo con lo que tú luchas con tu fuerza de voluntad. ¿Sí? César dice, estoy que como ansias de saber cómo cargar la información correcta. Chloe, lo acabo de mencionar. ¿Qué hace? Ah, bueno, eso ya está. Daisy dice, quiero pagar mis deudas, mi dolor es no poder pagar, que no me lleguen los recursos. Sí, Daisy, puede ser que tu dolor sea no poder pagar, pero tu dolor no es tan fuerte. Ahora, no estoy diciendo que lo tienes que ver físicamente, no es que no, tú le vas a dar al cerebro la instrucción, porque a veces uno dice, ay, cuánto no quisiera pagar mis deudas, estoy estresada, me siento mal, ¿me entiendes? Pero a esa información tu cerebro se acostumbró, tanto que es cómodo para tu cerebro, porque tu cerebro solo te puede sacar de un estado cuando realmente ve que es doloroso y tú estás en peligro de sobrevivir, o sea, en el caso de que tengas que sobrevivir. Entonces, tú le tienes que dar la información de que eso es doloroso. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo hago el tema de las dietas, ¿sí? Cuando la gente me dice, es que me cuesta dejar el pan, ¿ok? ¿Qué más te cuesta? Les digo. Me cuesta dejar la gaseosa. En México les cuesta mucho dejar la tortilla. Entonces, ¿qué pasa? Yo les digo, ok, pensá en todo eso que te cuesta dejar, porque te cuesta, ¿no? Entonces le digo, ahora quiero que te imagines todo eso que te estás comiendo. Come más, pero ahora quiero que te imagines cómo se están pudriendo tus órganos por dentro. Cómo eso te está empezando a deteriorar cada órgano. Y ahora estás empezando, ¿sí?, a sentir dolor. Y ahora eso no solamente es dolor, sino que te va a terminar llevando a hospitales y clínicas. Y eso va a significar más dinero para ti, más dinero gastado, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a darse cuenta de eso, porque le está entrando nueva información y lo está asociando, entonces ahora el dejar esos alimentos, te aseguro que son fáciles, porque ahora está entrando la información, pero le tengo que dar una ruta al cerebro, ¿ok? Entonces, la ruta también hay que darle, porque tú no puedes eliminar redes neuronales, puedes sustituirlas. Se sustituyen redes neuronales, ¿ok? Estas redes neuronales se van a sustituir o se crean nuevas redes neuronales en 21 días. Entonces recuerden que los pensamientos son patrones de pensamiento y los pensamientos crean conductas. Entonces cuando uno tiene un pensamiento repetitivo es porque ya es un patrón de pensamiento. Se tiene que romper el patrón, ¿ok? Muy bien, Pati, algo de esto leí en el método Silva, amplificar el dolor. Bueno, de hecho, es esto lo que hace. O sea, en el método Silva sí, tiene que amplificar el dolor. Mira, yo cuando entendí esto, yo hace más de 5 años que fundé mi programa de Cada Diet, que es mi programa con el que enseño a bajar de peso, yo siempre he incluido la información de, neuroasociaciones, la parte neuronal de cómo funcionan, todas las partes
de cómo funciona el cerebro, de toda la parte epigenética, porque mucha gente cree que es mala suerte, que Dios, su voluntad, no es así, ¿ok? Cada persona, y además que la gente quiere que se le hable bonito, y no está bien, ¿ok? Estos son estos movimientos filosóficos de hoy que acéptate como eres, espera el tiempo de Dios, eso es mentira, eso quiero que sí les quede claro, es mentira. Si tú quieres creer eso, pues déjame decirte que probablemente no vas a poder aprovechar esta vida, la cual podrías estar escogiendo muchos deseos que ya los puedes estar viviendo, ¿ok? Entonces, lo que tienen que entender es que las redes neuronales sí se van creando y se van rompiendo patrones de pensamiento, pero es necesario darle al cerebro una nueva ruta. Yo le tengo que decir al cerebro qué es lo que ya quiero que signifique una cosa y tiene que suplirse con otra. Por ejemplo, si a una persona, para que deje la adicción del cigarro, yo le digo lo mal que le va a hacer el cigarro, pues le tengo que poner algo que sustituya el hábito. Por ejemplo, tomar agua. Porque si solamente le digo lo malo que es el cigarro, el cerebro va a sustituir eso que para él era placer por el siguiente placer y probablemente el siguiente placer deja el cigarro y se pone a beber. Entonces se requiere darle esa ruta al cerebro, ¿ok? Jime dice, no entiendo muy bien. Jime, vuelve a revisar el taller, ¿ok? Vuelve a revisar el taller. En realidad, no necesitas entender tanto, no necesitas complicarte tanto. Lo que necesitas saber es lo básico. Con lo básico se hacen todos los cambios en nuestra vida. Necesitas entender que tu cerebro, ¿sí?, siempre va a escoger alejarte del dolor y acercarte al placer. Pero entre el dolor y el placer siempre elige evitarte el dolor primero. Entonces, más que pensar en mi deseo que me va a dar placer, pues le tengo que dar la ruta de por qué me está doliendo no tener eso que deseo, ¿ok? Entonces, eso hace que empiece a verse todo de diferente manera. Dice, me agrada bastante esta charla, aún no estoy entendiendo muy bien en qué momento o en qué se debe coincidir con el cerebro o la mente con la manifestación. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que tú ves manifestado en tu vida es simplemente una consecuencia de pensamientos repetitivos, ¿ok? Entonces, uno es consciente solo el 5% del tiempo. O sea, solo eres consciente del 5%. El 95% está dirigida a tu vida ya por una grabación que tú tienes en tu cerebro, el significado de las cosas. Eso es lo que tienes que entender. Que, por ejemplo, si tú quieres manifestar dinero, pero te está costando, es porque hay una neuroasociación, hay una información asociada ahí de que dinero es dolor y sufrimiento. Si, por ejemplo, tú quieres una buena relación de pareja, pero te va mal en relaciones de pareja, es porque está asociado ahí de que las relaciones de pareja te causan dolor. Entonces, simplemente es eso. En resumidas cuentas, es eso. El cambio de información se hace en 5 pasos. Eso es lo que mañana les voy a lanzar en el curso. Mañana vamos a terminar de ver el tercer error y qué es lo que pasa con la mentalidad y por qué un cambio de mentalidad hace que tú manifiestes tus deseos, porque tienes que tener claridad, obviamente, y ahí es donde vas a empezar a ver cómo se empieza a manifestar las cosas y son tus cambios de manera inmediata, ¿ok? Entonces, cada vez que tú empieces a decidir algo, ya vas a tener claro cómo se hace todo el proceso y entonces siempre vas a poder manifestar lo que deseas, ¿ok? Muy bien. Gaby dice, el tema es tener más presente el dolor de no tener lo que queremos. No, o sea, sí y no, Gaby. Sí es necesario decirle a la mente, ¿sí? ¿Por qué te causa dolor? Primero darte cuenta, ¿verdad? Darte cuenta, pero ya les estoy diciendo cómo te das cuenta. Y luego asociar a eso más dolor para que te saque de una vez de ese estado de confort. Porque si alguien dice, es que me molesta no tener dinero, la molestia para tu mente no es igual a dolor. Tiene que dolerte, ¿ok? Y es ahí donde yo empecé a relacionar todas las veces que yo había manifestado cosas. Todas las veces. Por eso es que toda la información que hoy empiezo a transmitir es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque me empecé a acordar todas las veces que yo he manifestado, todas las veces desde que yo tengo uso de razón, las veces que he necesitado dinero las he manifestado cuando mi mamá estaba a punto de morir. Entonces, claro, yo no sabía cómo funcionaba esto, ¿me entiendes? Pero yo decía, Dios mío, por favor, ¿qué voy a hacer sin mi mamá? O sea, yo dentro mío. ¿Me entienden? Entonces eso era demasiado dolor y aparecía la oportunidad. Entonces yo siempre pensaba que había algo más grande. Eres tú mismo, obviamente.
llámale como tú quieras, supraconsciente, Dios, hay un campo cuántico, hay información que tenemos todos alrededor, pero tú tienes la capacidad de poder mover tus propias asociaciones, el significado que tú tienes en tu mente, para poder generar un cambio de manera inmediata en tu vida. No hace mucho les conté que yo necesitaba como $1,500 en 2 días, ¿sí? Y obviamente yo lo manifesté. Yo asociaba que probablemente era porque siempre estaba positiva. No, nada positiva. Hoy que me pongo a revisar cada manifestación que he tenido ha sido porque el no manifestar me suponía un dolor grande. Claro, imagínense, esa vez yo necesitaba esos $1,500 en 2 días. ¿Por qué? Porque mi hija necesitaba, o sea, mi hija baila, estaba en un concurso y necesitaba pagar la inscripción, el hotel, la estadía del hotel, todo lo que significaba eso. Entonces, todo en uno era, imagínate, yo como mamá que pensaba, seguramente asocia tanto dolor que si yo no consigo, eso es lo que asocia tu mente. Entonces, te genera el impulso y tú dices, no, lo voy a lograr, tengo que lograrlo. Y entonces tú lo logras, pero ¿qué es lo que en realidad hizo que se manifestara? O sea, esto que les estoy hablando no es una creencia, ¿ok? No es de una técnica tradicional, no es de una meditación. Si a ti te gusta meditar, está bien. Yo igual medito, yo me voy a pasar clases de yoga, pero hoy tengo otro enfoque. Yo voy a pasar clases de yoga no para relajarme, yo voy a pasar clases de yoga para superar los límites propios, ¿sí? También me voy al gimnasio me levanto a las 5 de la mañana, estoy en el gimnasio a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Para superar justamente el tema mental. ¿Por qué? Porque es la mente la que te quiere vencer, la que te dice, dormí 5 minutos más, no hagas ejercicio, tú no puedes con este peso. Yo estoy superándome todos los días, pero de eso se trata, porque si la persona está cómoda donde está, pues no crean que van a haber grandes manifestaciones en su vida, van a haber pequeñas cosas, pero este mundo para mí es demasiado grandioso como para dejarlo pasar así, ¿me entienden? Entonces ese es el objetivo, ¿ok? Muy bien, ahora sí, acabamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana igual a las 3 en punto. Mañana terminamos el tema, mañana les voy a lanzar un curso, si están listos ahí, aprovechen porque vamos a empezar un curso para que podamos trabajar esto de una manera más enfocada, ¿ok? Mañana les veo a las 3 de la tarde, mañana se viene lo mejor, así que estén puntuales. Nos vemos mañana, bye bye, van a poderlo ver en diferido una vez que acabe esto, igual les vuelvo a dejar el link en el chat para que se puedan registrar. Bye, bye. Hasta mañana.